dedicando la palabra del Señor, escribiendo Lucas a Teófilo. Dice la palabra de nuestro Padre en Lucas capítulo 1, puesto que muchos han tratado de poner en orden los relatos de las cosas de las cuales tenemos plena convicción, tal como nos las han transmitido quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Me pareció conveniente también a mí, después de haber atendido con diligencia a todas estas cosas, escribírtelas cada una en su debido orden, excelentísimo Teófilo. Aleluya. El escritor del libro de Lucas, hermano, vamos a saber, Lucas no era apóstol del Señor, fue uno de los discípulos del apóstol Pablo. Él se convirtió en el año 38 después de Cristo y escribió este libro sagrado de Lucas en el año 63 después de Cristo. Y también lo escribió el libro Hechos de los Apóstoles. Lucas fue un gran médico y este hombre, Lucas, fue un hombre gentil. Pero no, escuché, no pertenecía a la Iglesia Católica Romana, porque los católicos romanos de esto se valen y dicen Lucas fue un católico que escribió. No, no es así. Él se había convertido a Cristo, había recibido al Señor más de 30 años de su conversión. Después escribe el libro de Lucas, que hoy lo tenemos. Él acomodó bien lo que había escuchado de los apóstoles y también del apóstol Pablo, y lo escribió. Si nosotros estudiamos detalladamente este libro de Lucas, lo vamos a encontrar, pero qué gran misterio en esta enseñanza del libro de Evangelio de Lucas. Lucas fue un gran evangelista. Bueno, nosotros como hijos de Dios reconocemos, si ponemos nuestros ojos a esta lectura, amados hermanos, también su muerte de este hombre de Dios de Lucas no fue una muerte que todos morimos nosotros con una enfermedad o por la vejez, sino que fue un gran mártir del Señor. Fue colgado, hermano, en un árbol de olivo. Le ahorcaron, hermano. ¿Por qué? Porque él predicaba de Jesús de Nazaret. En ese tiempo, el emperador Nerón del Imperio Romano estaba. Y ahora los católicos romanos lo mataron a este hombre de Dios. No hay por qué los católicos digan que Lucas fue un escritor de los católicos, por nada. Porque los católicos se jactan de este hombre. Este es un hombre de Dios, hermano. Amén. Bendito sea el Señor. Y si podemos
ver Apocalipsis 1:19 y nos preguntaríamos cómo fue escrita la palabra de Dios en la Santa Biblia. Usted se va a dar cuenta cómo dice en esta revelación el Señor Jesús nuestro Yahshua al apóstol Juan. Juan 1:19 dice así: por tanto, escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las cosas que habrán de acontecer después de estas. Muy bien. La pregunta es, ¿cómo apareció la Biblia? ¿Quiénes lo escribieron? No sé si alguna vez usted se ha preguntado cómo este libro apareció. Este libro es un libro sagrado. ¿Qué tipo de hombres lo escribieron? En aquellas épocas de los tiempos pasados escribieron hombres de Dios que habían sido ordenados por el Padre, por el Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Este libro no es un libro cualquiera. Es el libro de Dios para los hombres. Tal vez usted podría escribir algún libro de su testimonio y de las experiencias que ha pasado en su vida cristiana. Usted tal vez puede escribir libros temáticos o puedes escribir temas del Espíritu Santo. Después que el Espíritu Santo vino en ti, el Señor te bautizó con el Espíritu Santo, así. Podemos redactar algunos libros nosotros, porque yo he redactado muchos libros, ahorita ya no está, y allá está, llevé a mi pueblo en las cajas unas cuantas hojas, unos cuantos libritos están allá. Repartí a muchos pastores. Entonces, pero eso no puede igualar a este libro santo que tenemos nosotros. Estos libros que ustedes tienen, la palabra de Dios, el Tanaj o la Santa Biblia o la Biblia Pishita que usted tiene, entonces no es por lo que el hombre quiso, sino por lo que Dios quiso. Hermano, el autor de este libro que usted tiene es el Espíritu Santo. No hay ningún autor. Los hombres dicen el autor de Lucas es Lucas. Dicen no, Lucas solamente fue un instrumento de Dios. Después que él había aprendido más de 30 años, aprendió también del apóstol Pablo. Fue apóstol de Pablo, o sea, discípulo de Pablo, vamos a decir. Y sintió en su corazón, y el Espíritu Santo le dijo que lo escribiera. Y por eso también está dedicando esta carta. En el capítulo 1, el versículo 1 al 4 dice: a ti te dedico, oh Teófilo, dice, todo lo que se ha acomodado, todo lo que se ha escrito. Y cuando ves todos los capítulos de Lucas, usted, cuando estudias, vas a encontrar tremenda grandeza. Hermano, muchos tesoros en el libro de Lucas. Amén. Ahora, Dios le dice, el Señor Jesús le dice a Juan, escríbalo todo lo que escuches, todo lo que te ordene, escríbelo. Y estos libros fueron escritos para nosotros y para que nosotros nos alimentemos a nuestra alma, a nuestro espíritu. Si este libro no existiera, la Biblia o el Tanaj, nosotros no hubiéramos llegado a saber
quién es Jesús, quién es el Padre Yahweh, quién es el Espíritu Santo. Por eso Dios usó a grandes hombres, a los profetas, a los reyes, a los jueces, a los gobernantes. Le usó para que escribieran este libro que hoy tenemos. Sí, este libro, después que se escribió, por este libro Dios nos habla. Dios me habla a mí, Dios te habla a ti. Si no hubiera este libro, ¿cómo Dios nos hubiera hablado? Dios habla a través de su palabra a los hijos. Si alguien te dijera que Dios me ha hablado, si no es, hermano, concerniente a la palabra, no se puede creer, porque muchos charlatanes aparecieron en el mundo. Y muchos profetas en este tiempo aparecieron y dicen que yo soy profeta, que Dios me reveló que esto, que me dijo así, hasta nos pueden profetizar que por acá, que por allá. Si no encaja con la palabra de Dios, no podemos creer. Tiene que encajar con la palabra. Sí puede profetizarte diciendo que el ángel Moroni, como una secta allá por allá aparece, no encuentro ángel Moroni en la Biblia. Pero en los mormones, en sus libros, sí aparece el ángel Moroni. Y así. ¿Por qué? Porque son sectas satánicas, hermano. ¿Quién vive? Entonces es necesario leer todos los días la Biblia. No sé, quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes una vez terminó de leer toda la Biblia? Una vez, el que ha terminado de leer la Biblia puede levantar su mano. Nuestro hermano Julio terminó una vez leer la Biblia. Alguien que terminó de leer la Biblia 2 veces. Hay alguien que terminó de leer la Biblia 2 veces. ¿Qué pasó? Uno nomás ha leído una vez toda la Biblia. Entonces, si no hemos leído la Biblia, ¿de qué vamos a enseñar? De unas historias. Tal vez usted leyó un solo libro, pero no terminó de leer la Biblia. Entonces, ¿qué vas a predicar? ¿Qué vamos a predicar? En realidad somos pobres. El que lee la Biblia al menos una vez, 2 veces, está almacenando la riqueza del cielo. Por eso usted debe dedicarse a leer la Biblia. Le recomiendo que lea la Biblia empezando de Mateo hasta Apocalipsis. Y después que termine de Mateo hasta Apocalipsis, empiece de Génesis. Si usted va a empezar a leer la Biblia de Génesis y va a terminar en Apocalipsis, usted se va a convertir en sabatista. Eso es lo que está pasando en estos tiempos. Empezamos a leer la Biblia del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, y terminamos en Antiguo Pacto. Dios mío, me da pena que ustedes no hayan leído la Biblia ni siquiera una sola vez. Uno nomás leyó la Biblia y los demás, tanto que estaba confiando en ustedes que iban a trabajar conmigo, no tengo confianza con ustedes. Hasta que ustedes empiecen la Biblia a leer al menos una sola vez la Biblia. Qué pena que el pueblo del Señor no le gusta leer la Biblia. Usted va a echar la culpa a su ocupación,
Va a decir, yo soy negociante, soy ama de casa, estoy ocupado. Usted debe empezar, hermano, en las mañanitas, antes de empezar a orar, leer un capítulo, después otra mañana otro capítulo. Así, usted va avanzando. Escúcheme. Para muchos, préstame tu resaltador. Para muchos usar este resaltador es pecado. Para mí no es pecado. Escúchenme. Si quieren preguntarme, pregúntame ahora. Para muchos usar este resaltador es pecado, pero para mí no es pecado. Y así algunos pastores predicaron diciendo que no se puede marcar nada. Pero a mí, como me gusta estudiar la Biblia, las partes que me toca hasta el profundo de mi alma, lo resalto. Pero sí, no puedo añadir ni disminuir. Eso sí, no confundamos con añadir ni disminuir. Añadir significa agregar. Disminuir, como dice Apocalipsis, es quitar. Eso sí es grave pecado contra Dios. Pero resaltar la Biblia, la parte que te ha impactado, no es pecado. Si en la Biblia me dice que resaltar es pecado, nunca resaltaría. La Biblia dice, marque aún en los postes de tu dintel. Escríbelo. Entonces, amados hermanos, si tal vez otros nos enseñaron de una forma muy diferente, aquí enseñamos de otra forma. Cuando antes yo fui invitado a una iglesia independiente, o sea que una iglesia libre, para ellos la Biblia, o sea que la Biblia que usted tiene, ni una mosca se siente. Claro que no permitimos que la mosca se siente. La mosca es sucio que lo ensucia. Pero para mí agregar sí es pecado. Y quitar lo que está es pecado, voy a ser condenado. Con la autoridad que Dios me dio, ustedes pueden resaltar su Biblia. ¿Cómo? Una mañana leyeron un capítulo. Si usted no lo ha resaltado, una parte que le ha tocado, te olvidas. No sé en qué parte que me quedé y tal. Y si algo quieren preguntarme de lo que estoy hablando después que te... Siéntate conmigo y pregúntame. Amén. Después de la despedida, vamos a dialogar esto. Amén. Escribir significa usar el tinte. Ahora, le pregunto, al pie de su Biblia hay algunos relatos. No sé si tiene su Biblia, que al pie de su Biblia hay unas letritas que está escrito y números que están escritos. ¿Lo encuentran ustedes? Eso es igualito como está resaltando. Eso es igualito como está resaltando. Con este resaltador que se resalta así. La Biblia cuando se escribió no había esos números, esas palabras que están al pie del cuadro que está. Los estudiosos lo escribieron esa parte. Ahí dice Lucas, te lleva un libro, otro libro, otro libro, otro libro te lleva.
Amén. El párrafo que se está estudiando, nosotros tenemos que entender. ¿Cómo lo entendemos? Menos que usted, aunque no le gusta resaltar su Biblia, pero al menos tiene que tener un cuaderno. Ahora encontramos la Biblia con color rojo y con color negro. ¿Tienen en su Biblia alguna vez usted ha observado? ¿Por qué no con negro nomás? ¿Por qué aparece con rojo? Eso sí, también han resaltado con rojo. Lo resaltaron con rojo. ¿Alguna vez habrá ordenado a alguien que se escriba solamente con negro, con azul nomás? No hay orden para eso. Con el tinte que ellos usaban, esa época, los antepasados no usaban, no tenían imprenta como nosotros tenemos imprenta ahora. Cada uno de ustedes puede tener una imprenta cuando tiene su computador. Anteriormente usaban, hermano, tintes con las hojas de los árboles. Mi padre, cuando estudió, mis abuelos no tenían lapicero ellos. Todos los que estudiaban en esa época tenían uno, hasta me olvidé su nombre de eso, un tinte en el pomo y después un fierrito, plumero, ¿no? Y otros usaban con pluma de las aves, escribían las letras. Los escritores anteriores del Antiguo Testamento, en esa época no había tintes así como nosotros tenemos de la imprenta. Ellos, ¿cómo lo escribieron la Biblia? No sé si usted alguna vez ha investigado eso. Estas letras que tenemos, estas letras, no existían. Entonces, ¿cómo entendían si no habían estas letras? Habían cuadros pictóricos. Por decir, cuando se escribía una llama que llevaba una carga, eso sabían leer qué es lo que decía. Una persona, un hombre con su cabecita, con sus manos, que está, este es el rey, cuando tenía corona. Y cuando no tenía corona, le decían, esto no es rey, es una persona particular. Entonces la escritura ha venido avanzando poco a poco, hasta que llegó, hermano, los escritores de Alemania. En Alemania, la primera escritura, o sea que para escribir la Biblia aparece la imprenta. Empezaron a transcribir de sus dibujos, porque las letras hebreas son dibujos, no son letras como nosotros pensamos. Lo transcribieron en la imprenta, hermano, en alemán, y sacaron muchos ejemplares de la Biblia, hermano, de unos evangelios. Y de ahí más tarde ellos aumentaron el evangelio, los 4 evangelios y las epístolas. Y más tarde hicieron, hermano, lo que hoy tenemos, la Biblia de 66 libros, llegó a ser Biblia. ¿Quién vive? Pero aún así, esos medios Dios usó a los profetas. Solamente los profetas podían entender cuando un rey
Beltasar estaba embriagándose con sus mujeres, con sus príncipes, hermano, con los vasos, con los utensilios sagrados de Dios. Hermano, apareció una escritura en la pared. ¿Esa parte han leído? Ninguno de los sabios, ni hechiceros, ni magos no podrían, hermano, ni astrólogos no podían entender. Mas el profeta Daniel sí pudo leer. Entonces, así poco a poco la Biblia ha venido escribiéndose y aún llegó a nuestro idioma español. La escritura en el hebreo, hermanos, las letras hebreas eran solamente en consonantes, no habían los vocales. Y esos consonantes eran animales, era como un burro, una espada, así nada más. Y más tarde el hebreo también empezó a mejorar su escritura y aparece ahora los consonantes que ahora los hebreos lo tienen. Es un estudio muy largo. Y ahora para entender esa escritura, por ejemplo, tal vez esto se borra nomás. Cuando puedo escribir una yod lo escribo. Y esa yod nadie podía leer. Entonces, la otra palabra hebrea, hei, que se llama esta letra hei, nadie podía entender. Y la Vav tampoco no podían entender la Vav. Nadie podía entender la Vav. Entonces, como no tenía consonantes, escúchame, digo solamente eran consonantes, pero no tenían vocales, tenían que marcar una aspa. Y en esa aspa dijeron, el nombre sagrado de eso estoy haciendo yo. Nadie podía entender esta letra, entonces aquí lo pusieron la vocal A. Y aquí después de todo esto lo pusieron Ya. Esta es la W que nosotros leemos, lo pusieron E. Aquí lo pusieron la G. ¿Ve? Entonces, aquí no hay pecado por haber agregado los dos vocales A y E. O sea que está resaltando con esta palabra. Y si no se resaltaba, no se podía entender. Y cuando lo resaltaron, hermanos, recién se escribe Yahweh. ¿Me entienden? Entonces, resaltar la Biblia no es pecado. Amén. Pero no hagas los borrones. Hagamos con respeto si estamos estudiando palabra del Señor. Amén. Aún yo lo que tengo una Biblia, Tanaj Kadosh, esa Biblia grande, yo lo he revisado. He pasado más de 3 años revisando esa Biblia. Tanaj Kadosh, me vino así en bruto nomás de allá. Y yo lo he borrado. Al pie de la Biblia, lo que tú tienes escrito, decía unas cuantas, Jesucristo ya vino, ya no viene ya. Los cristianos esperando una falsa esperanza de los cristianos, decía. Como tengo en mi mano, en mi computador, lo he borrado. Para mí no es pecado borrar eso porque ellos añadieron, como vengo leyendo la Biblia, si no me equivoco, al menos unos 5 o 6 veces por completo he leído la Biblia, en diferentes versiones.
Y cuando tú lees, estudias la Biblia en diferentes versiones, es mejor todavía. Amén. ¿Quién vive? Pasemos en Jeremías 30. Versículo 1 y 2. Ahí nos dice, ¿qué le dice a Jeremías el Señor, nuestro Padre Yahweh? Dice así, palabra que vino a Jeremías de la presencia de Yahweh diciendo, así dice Yahweh, el Dios de Israel, escribe para ti en un libro todas las palabras que te he hablado. ¿Cómo dice? ¿Leyeron? ¿Los dos versículos leyeron? El Padre Yahweh le dice a Jeremías, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. En un libro, dicen, hazte un libro, no dice, sino escribe en un libro. No sé si me está entendiendo. Uno es escribir un libro, otro es escribir en un libro. Wow. Ya conmigo, wow. Escribir en un libro, ¿dice o no dice? No dice escribe un libro. Entonces, escribir en un libro significa, hermano, el manuscrito que estaba escrito en la lengua hebrea, que eran con unas figuras retóricas. Ahora, cuando los consonantes detalladamente aparece Yod, Hei, Vav, Hei y los 22 letras, entonces ya no era solamente en figuras retóricas, sino con las letras hebreas aparece. Entonces ahora dice a Jeremías, ahora en esto tú escribe en ese libro que ves, escribe todo lo que te ordeno, todo lo que estás escuchando. Profeta Jeremías. Creo que me están entendiendo. Oh, no. A ver. Algunos no están contestando, están dudando todavía. ¿Están entendiendo o no están entendiendo? Entonces los profetas de Dios lo escribieron, estos libros sagrados, para nosotros. Pero escribieron en un libro, no un libro, sino en un libro escribieron. Por aquí no sé cómo están aquí los hermanos. Escribe un libro, dice, o escribe en un libro. ¿Ya ves? Diga conmigo, yo escribiré en el libro de mi corazón la palabra de Dios. Aleluya, puedes alabarle entonces. Juan 5:46. A ver, vamos a ver el Nuevo Testamento. Si alguien dice, pero está leyendo, pastor, usted el Antiguo Testamento, usted no está tocando el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. El pacto renovado. Capítulo 5 de Juan 46-47. Dice el 46, porque si le creyeran a Moisés y a mí también me creerían, porque Moisés escribió acerca de mí. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras?
¿Qué cosa hizo, dice Moisés? Hermano, ¿qué cosa hizo Moisés, dice? ¿Escribió de quién? Oh, Dios mío, vamos. Dígale, Espíritu Santo, abre mi entendimiento. A ver, levanta su mano derecha. Espíritu Santo, abre mi entendimiento. ¿Le explico? El Señor Jesús está diciendo, Moisés escribió de mí, dice el Señor Jesús. Aunque el Señor Jesús, nuestro Yahshua, en el tiempo de Moisés todavía no es, esta palabra voy a hablar, no existía en carne. Aunque no es usual, voy a decir, no existía todavía Jesús en carne, sino en el Espíritu sí. Amén. Pero Moisés escribió acerca de Jesús, nuestro Yahshua, que Yahshua, el Señor Jesús, estaría con su pueblo. Y si no creen en mi palabra, entonces ¿cómo creerán en lo que el que me ha enviado en él? ¿Cómo van a creer? Yo soy el enviado del Padre, entonces ¿cómo van a creer? Dice el Señor. Si no creen su palabra, ¿cómo pueden creer en el Señor? El que cree en su palabra, cree en el Señor Jesús, en nuestro Yahshua. Entonces nosotros creemos y aceptamos la palabra, es palabra divina, es palabra de Dios. Que fue escrito para que el Señor apareciera, llegara a la tierra para salvar a los pecadores. Uno es creer en su palabra, enseguida creer en Él. Si tú no crees la palabra, pero dices, Señor, yo también creo. Una persona me dijo una vez, yo también soy cristiana, me dijo una señora. Le dije, perdóname señora, usted no es cristiana, le dije. Todavía usted no ha recibido a Jesucristo. El día que usted recibe a Jesucristo va a ser cristiana, le dije. Cristiana, ¿qué quiere decir? Seguidor de Cristo, quiere decir cristiana, le dije. ¿Cómo me estás diciendo eso? Yo también creo en Dios. Si cree en Dios, entonces debe saber la Biblia. No sabe nada de la Biblia. ¿Ve? Usted entonces tiene que conocer palabra de Dios. Ustedes no me contestaron, ni siquiera una sola vez leyeron la Biblia, me dijeron ustedes. ¿Me dijeron o no me dijeron? Entonces, ¿cómo creen en Jesús entonces? Santo Padre, cuando una vez terminan de leer toda la Biblia, usted va a conocer quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, quién es el Padre Yahweh. Y se va a dedicar a buscar a Él. Va a decir, Señor, yo quiero ahora ser tu discípulo, Señor. Y si no has terminado de leer la Biblia, hermano, cualquier momento le puede traicionar al Señor. Cuidado. Para que no le traiciones al Señor, métete a leer la Biblia. Métete a leer la Biblia, palabra santa del Señor. Porque las palabras que fueron escritas hablaba del Señor. Y por eso creemos en su palabra. Amén. ¿Creen en su palabra? ¿Ama su palabra? Si amas la palabra, entonces cómetelo todo en la Biblia, pues. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Usted está conforme con venir solamente a la iglesia? No, por favor. Venir a la iglesia es un complemento solamente de unirnos todos los hermanos, cantar, alabar. En la casa tienes que leer la palabra divina, palabra viva de nuestro Padre. Y si no has entendido, ahora sí me vas a llamar por teléfono. Pastor, he leído, pero no comprendo esto. Pastor, no sé qué momento tienes tiempo, quiero venir para que me enseñes esto. Hasta los pastores me llaman a mí. Y mis ovejas no me están llamando para entender, para explicarle de la palabra del Señor.
Santo Padre. ¿Quieren conocer a Jesús? Conozca su palabra. ¿Quiere ver el rostro de Jesús? Conozca su palabra. Aleluya, maravilloso Jesús. Pónganse de pie, hermanos.